Hola, bueno, es un gusto, un honor presentar a Cristina Romero. Como mencionaba Erika, Cristina es investigadora postdoctoral del Núcleo de Astronomía de nuestra universidad. Ella comenzó sus estudios en México, que es su país natal, y egresó como licenciada en Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Luego de esto, viajó a Suecia, donde realizó sus estudios de máster en radioastronomía y en ciencia espacial en la Universidad Tecnológica de Chalmers. Y luego fue a España, donde obtuvo su grado de doctor en física y matemáticas de la Universidad de Granada. Desde el inicio de su carrera, Cristina se ha estado enfocando en la radioastronomía y ha estudiado una variedad de temas distintos, como masers en regiones de formación de estrellas masivas de la Vía Láctea, nubes oscuras y galaxias luminosas en el infrarrojo, entre muchos otros temas. Antes de llegar a la UDP, Cristina fue investigadora postdoctoral en la Universidad de Turku, en Finlandia, y en la Universidad Católica de Chile. Actualmente, además de pertenecer al núcleo de astronomía de la UDP, es también parte del Instituto Milenio de Astrofísica MAS y de un número de otras colaboraciones internacionales. Últimamente se ha estado enfocando en el estudio en el uso de interferómetros, principalmente el EBN y ALMA, telescopios de muy alta resolución, para estudiar varias cosas, entre ellas supernovas y sus remanentes, y últimamente estrellas que están siendo o que han sido despedazadas gravitacionalmente por agujeros negros. De hecho, con respecto a estos temas, Cristina recientemente se adjudicó una beca colaborativa entre China y Chile, llamada los fondos China CONICIT, para realizar estudios específicamente de esto, de supernovas y de estrellas despedazadas gravitacionalmente por agujeros negros, enfocándose en el telescopio, en el proyecto ASAS-SN o ASASIN. Ahora, entonces, Cristina nos va a hablar de uno de los temas en los que más ha trabajado. La charla se llama Las galaxias con las salas cunas estelares más concurridas en el universo. Los dejo con Cristina. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Gracias a Erika por organizar estas charlas. Tengo un poco tocada la voz, así que lo siento si se me va. Pues yo les voy a hablar de galaxias que tienen muchísima formación estelar. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Por qué cosa es una galaxia? Una galaxia está formada por muchísimas estrellas, gas y polvo, conglomerados de polvo, que son silicatos y carbón, oxígeno. Si nos basamos en una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea, tenemos que las estrellas pueden ser miles de millones, incluidos sus sistemas planetarios. El gas puede ser tan pesado como 10 a la 10 masas solares. No se asusten con este número, esto significa que tenemos un 1 con 10 ceros seguidos. Entonces eso es el equivalente a 10.000 millones de lo que pesa el Sol. Y el Sol pesa 2 con 30 ceros kilogramos, ¿de acuerdo? Y luego el polvo representa más o menos el 1% de lo que tenemos en gas. Todas estas componentes están unidas gravitacionalmente y forman lo que es una galaxia. Esos son los componentes principales. El polvo sirve varias funciones y una de ellas es que es un catalizador para la formación de moléculas dentro de las nubes, que son las que a su vez van a formar las estrellas. Entonces aquí les muestro rápidamente cómo se forman las estrellas. Se comienza con una nube muy grande, difusa, muy fría, que se va fragmentando quizás por la acción de un agente externo. Se fragmenta todavía más y cada uno de esos trozos va a empezar a rotar muy rápido, hasta que al final, en el centro, va a haber una gran concentración de material que va a calentar esa nube y va a formar lo que es, una protoestrella. Esa protoestrella, una vez que se ha deshecho de esa envoltura que tiene allí,
bueno, no se ve así, pero esto es una representación solamente. Vamos a tener estrellas que son de todo tipo y tamaño, estrellas que son pequeñitas, como nuestro Sol, que son de las más comunes, y estrellas pues bastante grandes, que son las que tienen por arriba de 8 masas solares. A estas estrellas les vamos a llamar estrellas masivas, y son las que eventualmente van a morir como supernovas. Es importante notar que las estrellas pequeñitas viven miles de millones de años, que comparadas con lo que vive una estrella masiva, es muchísimo, muchísimo tiempo. Ellas solamente viven algunos millones de años. Por lo que si vemos una estrella masiva que recién está naciendo, eso es casi equivalente a ver una estrella que está muriendo, estrella masiva, ¿de acuerdo? Estas son las estrellas menos comunes en nuestra Vía Láctea, y de hecho solo una de cada 100 estrellas es masiva. Ahora, ¿ustedes han escuchado alguna vez del viento del Sol? Bueno, todas las estrellas tienen vientos estelares, y eso es una manera de devolver parte del material al medio interestelar, donde se van a formar más estrellas. Pero también, cuando las estrellas mueren por colapso gravitatorio como esta, van a hacer una manera súper eficiente de devolver material a la nube, y va a ser material que va a ser rico en elementos pesados. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que sabemos de qué está compuesta una galaxia, vemos esta imagen del Hubble, que es un pedacito muy pequeñito del cielo, pero es una imagen muy, muy profunda, y vemos que hay miles de galaxias. Hay de diferentes formas, ¿cierto? Unas que se ven rojas en esas imágenes son las galaxias que están probablemente más lejos. Ya en 1936, Edwin Hubble observó el cielo e intentó caracterizar los diferentes tipos de galaxias que había estado detectando, con lo que en la época era el telescopio más grande, que era de 2.5 metros. ¿Ya? Entonces, clasificó las galaxias en dos tipos principales, las elípticas y las espirales, y esto simplemente de acuerdo a su apariencia física. Tenemos que las galaxias espirales son las que en general van a concentrar mayor cantidad de gas y de polvo, que son los elementos que se necesitan para la formación de estrellas, mientras que las galaxias elípticas en general ya tienen poco de ese material, por lo que no están teniendo formación estelar tan activa, y en general tienen una población estelar bastante vieja. ¿Ya? Entonces, no solamente tenemos este tipo de galaxias, también tenemos galaxias que se ven muy, muy irregulares, como estas que les muestro aquí. Entonces, ¿cómo podemos llegar de esas galaxias más o menos regulares que les mostré antes a estas, o viceversa? Pues las galaxias evolucionan por fusión. Entonces tenemos aquí dos tipos de fusión, una fusión menor, que es la interacción de una galaxia espiral con una irregular más pequeñita, y eso nos da una galaxia espiral un poco más grande. Cuando la interacción es entre dos galaxias espirales, eso va a formar una galaxia elíptica. Ahora, estos procesos toman muchísimo tiempo, miles de millones de años. Entonces, en nuestra vida no somos capaces de ver cómo se llega de aquí a acá, ni de aquí a acá. Entonces, lo que hacemos los astrónomos es simplemente ver a través del cielo, ver, por ejemplo, si encontramos un par de galaxias que se ven un poco cercanas, otras que se ven un poco más cercanas, y así hasta que vemos que ya hay una perturbación que ya es muy notable de gas, colas de gas que están saliendo por efectos de marea, y que se van juntando cada vez más hasta que se confunden en un solo objeto. Entonces, esto es como una reconstrucción de la historia de lo que puede pasar cuando dos galaxias interaccionan. Ahora, las galaxias interaccionan porque la mayoría vive en grupos. Entonces, ahí están interactuando todo el tiempo. Eso es una cosa inevitable.
Entonces, como les dije, solo podemos reconstruir esa historia viendo o tomando fotos de diferentes galaxias en interacción en diferentes estadios. Otra forma de hacerlo es haciendo simulaciones. Entonces, aquí le pido a Felipe que ponga un video donde vamos a ver un par de galaxias que ustedes conocen. Quizás al final me pueden decir quiénes son. Tenemos primero a la galaxia, una galaxia que está ella sola y está en un grupo de galaxias. Y aquí vienen un par. Una de ellas es muy, muy grande, es tan grande como la galaxia principal que tenemos acá. Y como ven, se están acercando, se están atrayendo debido a efectos de la gravitación. Hasta que en algún momento empiezan a distorsionarse y empiezan a mezclarse. ¿Alguien sabe quiénes son estas galaxias? ¿Ah? ¿Sí? ¿Quiénes son? Exacto. Entonces, eso que estamos viendo ahora, que al final forman una galaxia elíptica, es el futuro de muchas galaxias que vemos hoy en día, que son espirales, que viven en grupo y que inevitablemente van a estar interaccionando con las galaxias que hay alrededor suyo. La Vía Láctea y Andrómeda pertenecen a un grupo de galaxias que son más o menos 30 galaxias y estas son de las más grandes que hay en este grupo. Volvemos al... ¿Perdimos? Ahí está, gracias. Entonces aquí tenemos una ilustración más o menos del video que acabamos de ver. Tenemos desde la Tierra, como podemos ver, a la Vía Láctea, que vemos esta franja que cruza el cielo. Tenemos a Andrómeda, que está muy lejos de la Vía Láctea, está como a 2.5 millones de años luz. Y poco a poco se va acercando a una velocidad aproximada de 400.000 kilómetros por hora. Y bueno, resulta que en algo así como 4.000 millones de años, la Vía Láctea ya no va a ser la Vía Láctea nada más, va a estar junto con Andrómeda y bueno, se le ha dado este nombre de Lactoandrómeda, ¿ya? En general, los nombres de las galaxias son bastante aburridos. Tenemos, por ejemplo, esta galaxia, que quizás la reconocen del póster, de las charlas, que se llaman NGC 4038 y 4039. Es un par de galaxias que están en interacción. Bueno, algunas veces cuando hay galaxias que tienen alguna peculiaridad que salta a la vista, entonces se les da un nombre especial. Por ejemplo, en este caso, ¿a qué les recuerda esto? ¿Alguien? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Saben? ¿No? Bueno, se parece a las antenas de un insecto, ¿ya? Ahora, sí, bueno, está un poco rotado, pero es un insecto con unas antenas súper grandes, entonces se llaman las antenas. Y esta galaxia, que es una de mis favoritas, que de hecho no están dos galaxias interactuando, sino que son tres, bueno, se le llama el bird, el pájaro, ¿ya? ¿Y qué tal esta de aquí? ¿Alguien quiere saber? Es como adivinar qué forma tienen las nubes que vemos en el cielo. ¿No? ¿Alguna idea? Bueno, esta parece que es... la galaxia del cepillo de dientes, ¿ya? Acá tenemos otra que es muy bonita, que se puede ver diferentes cosas allí, pero que yo al menos vi un pingüino que tiene incluso su huevo. ¿Vieron? Acá tenemos una más, ya es la última, lo prometo. Que bueno, algunas personas ven una mariposa, yo veo una tortuga.
¿Ya? Entonces, bueno, lo que tienen que recordar acá es que cuando tenemos estas galaxias en interacción, va a haber flujos de gas que llevan un montón, bueno, llevan gas y polvo a las regiones centrales de las galaxias. ¿Ya? Eso es lo que quieren indicar estas dos flechas. Va a haber una gran concentración de gas y de polvo y eso va a generar muchísimas nubes que van a empezar a formar estrellas. Entonces vamos a tener muchísima más formación estelar que la que tenemos normalmente en una galaxia como la nuestra. Ahora quiero que por un momento dejen de pensar en galaxias y en estrellas y piensen en salas cuna con niños. Entonces tenemos acá una sala cuna en el año en que se inauguró, que tiene poquitos niños. De hecho, solamente hay un bebé, una guagua. Y unos años después tenemos que ya se hizo muy popular, entonces ya tiene muchos niños. ¿Dónde creen que sea más fácil ver o escuchar o oler a un nuevo integrante? Bueno, quizás si ninguno está haciendo ruido, pues es difícil ver, es difícil saber. Solo si estamos viendo y podemos contar a los niños, podemos saber que hay uno nuevo, ¿cierto? Si hay alguno llorando, entonces quizás acá va a ser un poco más difícil saber si está, porque a lo mejor el ruido que hacen todos estos niños va a opacar el llanto de la nueva integrante. Acá quizás va a ser un poco más fácil darse cuenta de ello, ¿cierto? Pero ahora imagínense que estas salas cuna están cerradas completamente. Entonces ahí ya no podemos ver a los niños, quizás podemos escuchar a alguno, quizás más fácilmente en este caso donde había pocos niños y el llanto va a ser más fuerte que en este caso. Pero bueno, en el caso de galaxias pasa una cosa bien parecida. Entonces tenemos un par de galaxias en interacción donde ya les dije que el gas y el polvo se concentran en los núcleos y una galaxia normal como la nuestra. Entonces, en este caso va a haber mucha formación estelar, pero todo va a estar lleno de polvo, entonces no vamos a poder verlo directamente. En este caso también va a haber polvo, pero va a ser mucho más fácil ver a los diferentes integrantes. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos ver a través del polvo, lo que necesitamos son nuevos ojos. Sobre todo si tenemos salas cuna donde hay muchísimos integrantes, tenemos que ser capaces de distinguir cada una de estas estrellas, ya sean bebés o no. Entonces, como necesitamos nuevos tipos de ojos, eso significa que tenemos que ver un cierto tipo de luz. ¿Y la luz qué es? La luz es una onda. Aquí tenemos una onda, ¿ya? Y aquí hay un muñequito que tiene que correr por toda esta onda, ¿ya? Lo que llamamos longitud de onda es la distancia entre cresta y cresta, ¿ya? Eso va a ser la longitud de onda. Entonces, ¿en dónde va a ser la longitud de onda mayor? ¿En esta zona de acá o en esta zona de acá? La distancia entre cresta y cresta es más pequeñita en esta parte, ¿cierto? Y es mayor acá. Entonces, la longitud de onda crece en este sentido, ¿de acuerdo? Ahora imagínense que este muñequito tiene que correr por toda esa sucesión de crestas y valles siempre a la misma velocidad. ¿Dónde va a tener que estar arriba de una cresta más frecuentemente? ¿En esta zona o en esta zona? ¿Alguien quiere señalar? ¿No? ¿Tienen miedo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde está más frecuente? En la zona de la izquierda, muy bien. Eso es la frecuencia. Entonces la frecuencia crece en ese sentido, ¿vieron? En dirección opuesta a la longitud de onda. Y se relacionan así la longitud de onda con este símbolo que se llama lambda, con nu, que es la frecuencia, se relacionan de esta manera con lo que es la velocidad de la luz. Entonces ahora ya ven que el muñequito está muy cansado en esta parte, ¿no? ¿Dónde ha tenido que necesitar más energía para poder subir y bajar? Si ha tenido que hacerlo más frecuentemente acá. ¿Tú sabes? ¿Dónde necesita más energía para subir y bajar?
hacia la izquierda, muy bien. Entonces vemos que la energía crece en el mismo sentido que la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces eso es la luz. Cuando tenemos una longitud de onda muy cortita, la frecuencia es muy alta y la energía es también muy alta. Y luego tenemos luz que es menos energética, ¿de acuerdo? Entonces acá les muestro lo que llamamos el espectro electromagnético, de nuevo con longitud de onda muy cortita que se va haciendo cada vez mayor, y aquí puse diferentes cosas para que vean el tamaño de lo que estamos hablando. Cada una de estas regiones tiene diferentes nombres. La más energética le llamamos rayos gamma, y los que son fans de los Simpsons pueden ver aquí que eso está relacionado con la radioactividad, ¿de acuerdo? Los rayos X, muchos de nosotros nos hemos sacado radiografías. Bueno, pues eso también es un tipo de luz muy, muy energético. Y así, si vamos recorriendo, vamos a encontrar luz cada vez menos energética. Entonces aquí, en el ultravioleta, bueno, nuestro Sol emite radiación ultravioleta, que es de la que siempre nos tenemos que proteger cada verano, ¿cierto? Y luego, si vamos un poco más hacia allá, vemos el visible, y este trocito de aquí es lo único, de todo este espectro, es lo único que podemos ver con nuestros ojos. Es lo único que podemos ver, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el infrarrojo y tenemos una imagen donde no se ve nada porque hay mucho humo y una imagen tomada con una cámara infrarroja. Entonces aquí el bombero es capaz de ver a una persona que necesita ayuda. ¿Ven? Entonces siempre necesitamos nuevos ojos para ver diferente tipo de cosas. Cuando vamos a la zona de microondas, todos hemos escuchado hablar de los radares y hemos usado hornos de microondas, ¿cierto? Pues así es como lo podemos experimentar. Las ondas de radio, que son de las más grandes que hay, que van desde unos pocos centímetros hasta metros, las podemos experimentar o usarlas en nuestros teléfonos celulares y también en las radios. Las televisiones también emiten en ese rango. ¿Ya? Pues en astronomía tenemos ojos para cada uno de los diferentes tipos de luz que hay. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, este es el arreglo ALMA, que seguro muchos de ustedes reconocen. Y bueno, ahora voy a mostrar una imagen de cómo se ve en nuestra galaxia en diferentes longitudes de onda. Entonces tenemos aquí que en el óptico hay regiones que están muy, muy oscurecidas, ¿sí? Entonces lo que pasa es que hay mucho polvo y ese polvo va a absorber la luz que tiene una longitud de onda que es más pequeña que el polvo mismo. El polvo tiene tamaño de micras, ¿ya? Entonces absorbe toda la luz que es más pequeña que él. El polvo se va a calentar y va a irradiar esa luz que absorbió, pero en otra longitud de onda. Entonces, esto de aquí no va a pasar hacia el otro lado intacto, ¿ya? Entonces, simplemente lo va a bloquear y no lo vamos a poder ver en el óptico. Ahora, si la longitud de onda era mayor, que era algo menos energético y que es de un tamaño mayor al del polvo, pues esa onda va a pasar directamente, no le va a importar el polvo, ¿de acuerdo? Y eso es el radio. En radio podemos ver a través del polvo. Como les decía, la radiación que reemite el polvo una vez que ha absorbido luz en el óptico, la vamos a ver así. En el microondas, que no es tan absorbido, no es absorbido por el polvo, vamos a ver esto. Y esto nos indica las zonas donde hay gas molecular, que es donde se están formando nuevas estrellas, ¿ya? Y en el radio, lo que vemos es emisión de electrones que han sido reacelerados por campos magnéticos. Es como viene un electrón, encuentra un campo magnético, le roba energía y sale disparado, sale corriendo, ¿ya? Eso es lo que estamos pensando en radio, ¿ya? Perdón. Entonces, eso, la conclusión de aquí es que en radio podemos ver a través del polvo. Entonces, en el caso de los bebés,
teníamos varios indicadores, ¿cierto? Los podíamos ver, los podíamos escuchar si estaban llorando, quizás también los podemos oler si necesitan un cambio de pañal. En el caso de las estrellas masivas también tenemos diversos indicadores. Uno de ellos es cuando están en sus cunas, cuando están naciendo. Cuando están naciendo, lo que van a hacer es, la radiación va a destruir las moléculas que hay alrededor y también los átomos los va a despojar de sus electrones. Y esos electrones van a salir de esta región. Y es una región de gas ionizado, porque los electrones están libres, ¿ya? Eso lo podemos ver en radio, en una longitud de onda específica, pero allí vamos a tener muchísimas estrellas y no vamos a poder ver cuál fue la que dio origen a esta emisión. Y la otra cosa muy importante es que no es una emisión tan fuerte, ¿ya? Y si lo viéramos, si ya cuando las estrellas ya nacieron, las viéramos en óptico o en ultravioleta, allí la emisión va a estar muy atenuada porque hay mucho polvo, ¿ya? Entonces, estos indicadores o faros van a ser muy numerosos porque hay muchísimas estrellas, pero también van a estar muy atenuados. Entonces, la otra opción que tenemos es ir a los faros brillantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una estrella ha nacido, está todo el tiempo como una pelea en ella misma de el gas que quiere caer hacia el centro de la estrella y reacciones nucleares que lo que hacen es crear una presión de gas que empuja hacia afuera. Entonces, estas dos fuerzas tienen que estar en equilibrio. Cuando la estrella ya no puede mantener este equilibrio, pues ahí pasa algo, se desbarata la estrella. Entonces, la mayor parte de la vida, las estrellas van a estar quemando el hidrógeno y lo van a estar convirtiendo en helio. Y el helio lo van a convertir en carbono, en oxígeno y así, cada vez yendo hacia elementos más y más pesados. Ahora, en las estrellas masivas se pueden fusionar muchísimos elementos, incluso hasta llegar al hierro. La conversión de silicio a hierro tarda solamente un día. Esta parte de acá tarda millones de años y esta parte de acá solo un día. El problema después es que cuando se ha llegado al hierro, para convertir el hierro en algo más pesado, el sistema, la estrella, necesita energía. Es decir, cuando fusiona el hierro en otra cosa, no está liberando energía, sino que necesita energía del medio. Y como eso no es posible porque no va a haber energía que pueda capturar del medio, entonces lo que va a pasar es que todas esas capas van a caer al centro y va a ocurrir lo que llamamos un colapso gravitatorio. Entonces allí se va a generar una explosión de supernova que lo que va a hacer es que las capas externas van a salir disparadas al medio, se van a reincorporar al medio, ¿ya? En el momento en que se hace supernova tenemos un faro muy, muy brillante que podemos ver en radio, ¿ya? Ahora, una vez que se ha dispersado todo ese material, lo que queda es algo muy, muy denso en el centro, que puede ser una estrella de neutrones que tiene un campo magnético muy fuerte o lo que llamamos un agujero negro, ¿sí? Depende mucho de la masa inicial de la estrella que explotó. Entonces, ahora la pregunta no es cuántas estrellas bebé hay, sino cuántas supernovas, porque estas sabemos que es más fácil o tienen una emisión mucho más fuerte que es más fácil detectar. Entonces, de nuevo, tenemos estas galaxias en interacción, tenemos la galaxia espiral y lo que ocurre es que como acá hay muchísima formación estelar, vamos a tener muchas más supernovas que las que podemos tener en una galaxia como la nuestra. En nuestra galaxia se espera que tengamos una supernova cada siglo. O sea, tenemos que esperar una cantidad bestial de tiempo para poder ver una explosión. En cambio, en este tipo de galaxias tenemos explosiones cada año, ¿sí? Entonces, son muy buenos lugares para estudiar supernovas.
pero bueno, eso fue un poco para combatir el polvo. Combatimos el polvo usando radio, pero también necesitamos alta resolución. Entonces aquí, no se asusten, es la única fórmula que voy a poner. Tenemos que el tamaño de la cosa que queremos ver o el poder de resolución de un telescopio viene dado por lambda, que es la longitud de onda que ya les presenté antes, partido por el diámetro del instrumento que estamos usando. Entonces, imagínense, solo imagínense porque no queremos, en realidad los astrónomos no queremos ver monedas, pero imagínense que tenemos una moneda de 10 pesos que mide más o menos 2 centímetros. Si la ponemos a una distancia de 4 kilómetros de nosotros, entonces para poder verla en el óptico vamos a necesitar un telescopio de tan solo 14 centímetros. ¿Dónde está Erika? Ah, sí, pronto. Si la quisiéramos ver en el infrarrojo, necesitaríamos un telescopio un poco más grande, de 2.5 metros. ¿Ya? Si quisiéramos observarlo en radio, necesitaríamos un instrumento que fuera del tamaño de 2.5 kilómetros. Y eso es imposible de hacer. No podemos construir una antena que sea tan grande como esto. Entonces, normalmente los astrónomos lo que hacemos es recurrir a la interferometría. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar primero en el experimento de Young, que lo único que pasa aquí es que tenemos luz que se va moviendo hacia acá y llega al mismo tiempo a toda esta superficie en la pared, ¿ya? Y encuentra de repente un obstáculo. Cuando encuentra ese obstáculo, pasa por allí, pero la luz se va a distorsionar, se va a curvar, ¿ya? Entonces vamos a tener un patrón parecido a esto. Si ahora en vez de un obstáculo tenemos dos, lo que va a pasar es que se va a generar este mismo patrón alrededor de cada obstáculo, ¿ya? Y entonces allí lo que vamos a tener son ondas que están interactuando. En las partes donde se cruzan esas ondas, vamos a tener una interferencia positiva. Donde no se cruzan, vamos a tener una interferencia negativa. Y lo que eso quiere decir es que tenemos una zona donde hay luz, una zona oscura, otra zona donde hay luz y así. Y siempre en el centro es lo más brillante que hay, ¿ya? Entonces, para que vean que no les estoy mintiendo, tenemos aquí un dispositivo que hizo un alumno de Erika, ¿ya? Entonces, tenemos esa luz, que es un láser, que llega a un sitio donde hay una rendija, entonces se encuentra un obstáculo y lo que hace es interferencia, ¿ya? Entonces ven lo que antes había pintado como una onda muy brillante aquí, pues es esta parte de acá. ¿Alcanzan a ver esos agujeritos? Pues eso es realmente el principio que vamos a usar, ¿ya? Pero no queremos ver solamente esto, lo que queremos es ver objetos, ¿ya? Entonces ya estamos, Erika, gracias. Lo que queremos es ver objetos. Entonces lo que hacemos es hacer interferir luz que atraviesa diferentes rendijas por diferentes orientaciones, ¿ya? Entonces aquí no podemos ver nada, es simplemente una especie de huevo. Y quiero que recuerden esto, ¿ya? Porque estamos observando a una misma luz, con una misma luz de una misma longitud de onda, y lo que queremos cambiar es el tamaño de la cosa que vamos a medir. Queremos ver diferentes detalles que son diferentes tamaños del mismo objeto, ¿ya? Queremos resolver detalles. Entonces, si queremos obtener diferentes tamaños, lo que tenemos que hacer es cambiar la separación entre estas rendijas, ¿ya? Perdón. Tenemos que cambiar la separación entre rendijas. Entonces aquí tenemos de nuevo cómo se ve ese mismo objeto que antes veíamos como un huevo cuando añadimos más rendijas en diferentes orientaciones y todavía más, y esto ya va tomando forma, ¿no? Aquí, si se fijan, ya usamos rendijas que están más separadas entre sí, entonces ya somos capaces de
de ver cosas más pequeñitas, ¿ya? Cuando la distancia entre rendijas es mayor, eso significa que vemos cosas más pequeñas. Cuando la distancia entre rendijas es pequeña, vemos cosas más grandes, ¿de acuerdo? Entonces, de a poco, vamos tomando más y más rendijas en diferentes orientaciones y con diferentes tamaños hasta que llegamos al objeto final, que era la cosa que queríamos observar, ¿ya? Entonces, esto es como hacer un mapeo directo del objeto. En radiointerferometría funciona más o menos así, pero no exactamente así, porque es otro tipo de luz. Entonces no estamos viendo directamente, hay que hacer otros procesos, ¿ya? Y luego la otra cosa que siempre hemos supuesto aquí es que la luz llega siempre al mismo tiempo a ambas rendijas, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hacemos es observar con diferentes interferómetros. Entonces aquí les puse foto de algunos que son los que normalmente se usan. Aquí tenemos el arreglo interferométrico de muy larga base europeo, que no solamente tiene antenas, ahora no piensen en rendijas, piensen en antenas, ¿ya? Radiotelescopios. No solamente tiene antenas en Europa, sino que también colabora con observatorios en Rusia, en China, en Corea, incluso en África, ¿ya? Muy pronto aquí todo África se va a llenar de antenas y eso va a ser el arreglo interferométrico de muy larga base africano. Aquí tenemos este arreglo que se llama eMerlin, que está en el Reino Unido, con separación entre antenas máximas de 200 kilómetros, ¿ya? En el caso del EDN y del BLBA, que es un arreglo parecido a este, pero que cruza todo Estados Unidos, tenemos separaciones muy, muy grandes, de miles de kilómetros. Entonces, si se dan cuenta, la única limitación que tenemos es el tamaño de la Tierra misma, porque con todos estos telescopios aquí podemos observar siempre el mismo objeto. Entonces, ¿se acuerdan de las rendijas que la luz siempre llegaba al mismo tiempo? Pues aquí necesitamos corregir, ¿ya? Entonces aquí puse una cosita para explicarles cómo pasa eso. Entonces, imagínense que tenemos dos antenas y que una está en Suecia y la otra está en China, ¿ya? Entonces, esto de aquí es Suecia y eso de allá, no, perdón. Estoy en China y eso de allá es Suecia. Y la Tierra rota, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que nuestro objeto, nuestra estrella, está por allá arriba, ¿ya? Entonces, ¿dónde tarda menos tiempo en llegar la luz de esa estrella? ¿A China o a Suecia? A China, ¿cierto? Pero la Tierra rota. Entonces, ese objeto va a ir cambiando de posición en el cielo hasta que llega un momento en que va a tardar menos tiempo en llegar a Suecia que a China, ¿cierto? Entonces, en radioastronomía, en interferometría, tenemos que corregir por ese camino que es diferente, porque la luz al final, para poder hacerla interferir, tiene que llegar al mismo tiempo. Entonces vamos a estar poniendo correcciones artificiales para tomar en cuenta la diferencia en distancia que tarda la luz en llegar a los diferentes puntos, ¿ya? Entonces eso es lo que hacemos en radiointerferometría. Tenemos un telescopio del tamaño de la Tierra, podemos ver a través del polvo. Y una cosa que olvidé mencionar acá es que no importa si es de día, si es de noche, si está nublado. ¿Ven? No es como el óptico que necesitamos siempre que sea de noche y que no esté nublado, que no haya luna. En radio no tenemos ninguna de esas limitaciones. ¿De acuerdo? Entonces ahora les voy a mostrar dos ejemplos, rapiditos, de qué es lo que vemos en radio, ¿ya? Entonces aquí tenemos de nuevo este par de galaxias que se llama ARP 299, muy aburrido, que tiene estas diferentes componentes, ¿ya? Este par de galaxias, los núcleos se llaman, bueno, se les ha puesto etiquetas A y B1, y estas C' y C son simplemente lugares de emisión muy fuertes que están en la zona de interacción entre las galaxias. Y, lo siento. Y esta
componente D, eso no tiene nada que ver con la galaxia, pero está indicado ahí porque es muy fuerte, ¿ya? Bueno, el caso es que tenemos estas componentes A y B1, que son muy, muy fuertes en radio y también en infrarrojo, y sabemos que allí, en estos centros, debe de haber muchísimas supernovas. Entonces, esto es una imagen, dije esto, del Hubble en infrarrojo, donde no vemos gran cosa. Esto es una imagen de la misma cosa en radio, pero con no tan alta resolución. Y ya nos hemos deshecho de toda esa emisión difusa que hay alrededor. ¿Ya? Eso ya no lo vemos. Ahora, si observásemos con estos telescopios que les mostré, que son del tamaño de la Tierra, lo que veríamos en el núcleo A sería esto. ¿Ya? Vemos un montón de puntitos. Obviamente, cuando vemos estos puntitos así a primera vista, no sabemos qué cosas son. Tenemos que monitorearlos, ver cómo evolucionan en el tiempo, ver si hay cambios en la morfología y ahí podemos decir qué cosas son. En general, lo que hemos encontrado aquí es que de una época a otra, que está separada por unos meses, hay componentes nuevas, ¿de acuerdo? Como en las casas donde había las salas cunas donde había los bebés nuevos. Pues aquí también tenemos componentes nuevas cada vez que vamos monitoreando una misma galaxia. Entonces, cuando hemos seguido la evolución, lo que vemos es que estos son el resultado de supernovas que son recientes, como esta, y otras que no son tan recientes, pero que todavía las vemos emitir en radio. Entonces, esto es lo que podemos ver en radio, como ven. Podemos deshacernos de toda esa emisión, ver a través del polvo y de todo ese gas y resolver las diferentes componentes. Y a veces podemos incluso ver agujeros negros que han comenzado a alimentarse, como en el caso de esta galaxia, donde detectamos el agujero negro, la base del agujero negro, porque eso no lo podemos ver, que está teniendo una componente de jet. Eso quiere decir que el agujero negro ha comenzado a alimentarse y lo que vemos es la base de ese jet y un trocito que sale de allí. ¿Ya? Entonces podemos ver muchísimas cosas si usamos radio y si usamos interferometría. Y así es que quiero que se queden con este resumen o cosas que se puedan llevar ustedes a su casa. Es que en radio no importa el tiempo que tenemos, el tiempo climático, o si es de día o si es de noche, no importa, igual podemos observar. El polvo tampoco afecta a las observaciones, entonces podemos ver a través de ese polvo, podemos ver directamente qué es lo que hay allí. Y la otra cosa es que podemos ver las salas cuna estelares más concurridas del universo. Y con eso terminó la charla. Sí. Bueno, agradecemos a Cristina por esta excelente charla. A mí por lo menos me gustó harto. Espero que les haya gustado también a ustedes. Y tenemos entonces unos minutos para preguntas antes de subir a la terraza. ¿Sí? ¿Alguien quiere? Ya, para allá. Les voy a pedir que cuando hablen se paren. ¿Sí? Y eso. Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. Mi pregunta tiene que ver con las emisiones de radio. ¿El gas en sí mismo, al estar en bajas temperaturas, no produce ondas de radio también? ¿No interfiere eso con ver a través de él? No sé si me explico la pregunta. Sí. Como les había contado, hay diferentes longitudes de onda. Perdón. Ya. Entonces, las imágenes que les mostré están en el rango centimétrico. Si queremos ver el gas, tenemos que ir a longitudes de onda que son un poco más pequeñas. Entonces sí que las podemos ver, solo que tienes que ver otro tipo de luz. Y también es como radio. Vemos, por ejemplo, el hidrógeno neutro. ¿Otra pregunta? ¿Había otra por acá? Hola. Hola. Muchas gracias por tu charla. Quería preguntar si la atmósfera de la Tierra interfiere con la percepción de las ondas radiales.
No, ¿No? no, eso también es maravilloso. Como les decía, podemos observar en cualquier momento, básicamente. Las ondas de radio atraviesan la atmósfera, no son absorbidas. No son. Ya. Muchas gracias. Por cierto, hay algunas correcciones que tienen que tomarse en cuenta, pero son cosas mínimas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adiós. Hola, me gustó mucho la charla, muchas gracias. Mi ¿Dónde pregunta estás? va dirigida para... Ah, quería saber qué pasa con las estrellas de la galaxia que se juntan, que van a chocar. Por ejemplo, con la galaxia, la Vía Láctea cuando hay y Andrómeda. interacción. Sí. Sí. Mira, los espacios entre estrellas son tan grandes, que olvidé mencionarlo, lo siento, que al final las probabilidades de que colisionen son muy pequeñitas. Por ejemplo, en nuestra Vía Láctea, la estrella más cercana al Sol, si no me equivoco, está a 4 o algo así años luz. 4,3. ¿Sí? ¿Dónde estás? Ay, no sé, Acá, lo siento. acá. Entonces, es que necesito... Ajá. Entonces, las probabilidades de que haya una colisión son pequeñas. Y bueno, según las simulaciones que han hecho, no es probable que ni siquiera que nuestro sistema solar vaya a ser afectado por la colisión. Lo que sí va a pasar es que el gas va a colisionar y entonces eso va a generar nueva formación estelar. Pero bueno, según los cálculos que han hecho, eso no va a pasar. Y como sea, quería comentar que eso va a pasar en 4.000 millones de años y nuestro Sol para entonces ya va a estar casi en proceso de morir. Entonces, si no es una cosa, va a ser la otra. Ya, acá tenemos otra pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Hola, me Hola. encantó la charla y quería preguntar si ustedes al estudiar las supernovas o las explosiones saben si la Vía Láctea puede juntarse con otras tres y formar otra galaxia, algo así. No estoy muy segura de haber entendido. ¿Erika? Es que lo que me refiero Tú, es que... explícame si- otra vez. Yo voy a intentar Es entender. que lo que me refiero es que si saben si en algunos años más adelante Ujú. la Vía Láctea va a juntarse con otras galaxias y crear otra galaxia. Sí, sí, es que eso es justo lo que va a pasar. ¿Se acuerdan el video que les mostré? Era justo la Vía Láctea con Andrómeda. Y se ha observado que de verdad nos estamos acercando. Entonces sí, la Vía Láctea en algún momento va a colisionar con Andrómeda y va a formar esta nueva galaxia que se va a llamar Lactoandrómeda. Ah, ya. Ok. ¿Bien? ¿Más preguntas? Por allá Ahí había una... tienen- Espera un segundo. Por acá al medio había una pregunta hace Por rato, acá ¿no? también hay. Había una pregunta por acá al medio hace rato, ¿no? 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 Ya, vamos por acá. Hola, gracias por la charla. Hola. Te quería hacer una consulta sobre cómo logran identificar los distintos tipos de elementos cuando observan, bueno, imágenes que se obtienen con los distintos tipos de telescopios. Sí. Sí, se les mira la huella, digamos. Se usan espectrógrafos y eso te dice qué elementos están emitiendo o qué elementos están emitiendo o qué cosas está absorbiendo. Y de ahí se saben los elementos. En radio no vemos esto. Solo vemos emisión en continuo de estos electrones, pero en óptico, en infrarrojo, sí. Hola, acá, Ah, con gusto. Tenía la duda de
¿cómo la distancia afectaba lo que nosotros vemos? Porque se supone que esto está a millones de años luz y lo que nosotros vemos pasó hace bastante tiempo. ¿Cómo es lo que se determina? ¿Cómo se...? Pues eso es lo que sabemos, lo que pasó hace millones de años. No sabemos lo que está pasando exactamente ahora, pero siempre podemos reconstruir, ¿cierto? Cuando les conté que veíamos ahora o hace millones de años, que estas galaxias estaban hace millones de años separadas, quizás ahora ya se ven así. Sí, simplemente reconstruyendo la historia en base a lo que vemos, aunque haya pasado ya mucho tiempo. Gracias. De nada. Precavia. ¿Tienes otra? Hola. Hola. Bueno, tengo entendido que las galaxias tienden a acelerarse constantemente y están separándose una de otras. ¿Cómo se da esto de que nuestra galaxia con Andrómeda vayan a juntarse para formar una si se están separando y acelerando al mismo tiempo? Viven en un grupo, ¿cierto? Sí. Entonces, allí en ese grupo siguen interactuando. Es como, imagínate, nuestra propia galaxia es ya un ente donde hay estrellas, hay gas, hay todo esto, y sigue estando junto. Entonces, el que se estén alejando no significa que de este grupo también vayan a... O sea, dentro de un mismo grupo se van acercando igual mientras Sí, se es separan de las demás. como una misma entidad. Sigue siendo una misma entidad. Hola, buenas. Muy excelente tu charla. Gracias. ¿Con cuántas masas solares se forma la estrella de neutrones y los agujeros negros? Pues siempre se empieza con estrellas masivas que tienen por arriba de 8 veces la masa del Sol. Sí, la estrella que da origen a todo esto tiene al menos 8 veces la masa del Sol. Entonces, de allí, con todo lo que bota al espacio, pues hay que reducir un poco eso. Entonces, al final, no es tanto cuánta masa, sino qué tan comprimida está. Entonces, aunque sea una masa del Sol, si tú la comprimes muchísimo, entonces ahí ya vas a tener un objeto que es totalmente denso y que te va a generar los mismos efectos que un agujero negro, por ejemplo. Entonces es simplemente qué tan comprimido está. La segunda, al final de la charla hablaste de la radiación que emitía, esa es la radiación de Hopkins. ¿Qué radiación, perdón? La radiación al final de tu charla. Hablaste de una radiación de un agujero negro. No, eso es simplemente radiación en radio. ¿Y la radiación de Hopkins es otra? Sí, eso es otra cosa, sí. Ya, vamos a tomar una pregunta más para poder subir a las observaciones. Por allá. ¿Te lo digo? Hola, buenas. Quería consultar si es que los radiotelescopios pueden detectar estrellas de neutrones o pulsar en realidad, que son estrellas de neutrones que emiten radiación cada cierto tiempo. Y sí. cada cuánto tiempo emiten y cómo emiten eso, cómo es el proceso. Cada cuánto tiempo emiten no lo sé, porque no trabajo en eso. Pero son muy, muy rápidos. Pueden ser fracciones de segundo. Entonces, lo que necesitas es observar con radiotelescopios, pero que te permitan hacer integraciones, o sea, lo que dura una observación, pero para partirla en trocitos muy pequeños de tiempo para poder ver esos cambios. Porque si integras por varios segundos no vas a ver ese cambio. Pero eso hace los radiotelescopios. ¿Perdón? Eso hace los radiotelescopios. Con eso se mide si son estrellas de neutrones o Sí, pulsares. pero no todos los radiotelescopios tienen estos instrumentos para hacerlo tan rápido. Ah, ya, ok. Sí, entonces tiene que hacerlo muy, muy, muy rápido. Ya. Gracias.